Muy bien, pues esta mañana vamos a ver un estudio que titulé Pero Dios. Y mira, si tú eres de las personas que están pasando por un problema y te sientes desolado, pues esta mañana Dios tiene para ti palabras de aliento que te pueden ayudar a cambiar tu forma de ver las cosas y que te pueden devolver la esperanza que quizás estás perdiendo. Mira, no importa qué clase de problema sea, desde tu punto de vista puede ser enorme, puede ser insuperable, pero Dios es especialista en los imposibles. Estas palabras, pero Dios, se repiten varias veces en la Biblia con la finalidad de enseñarnos que donde terminan nuestros recursos, comienzan los de Dios. Tú puedes decir lo que quieras, puedes pensar lo que quieras, pero al final de cuentas Dios siempre tiene la última palabra de todo lo que te puede estar sucediendo. A veces me cuesta trabajo entender cómo estas verdades tan repetidas en la Biblia son difíciles de aceptar para los cristianos. O aceptan unas o aceptan otras, pero no en su totalidad. Yo no entiendo porque se supone que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entiendes que a partir de ese momento Jesús será tu Señor y tú serás su siervo. Y si nosotros analizamos más profundamente el significado de esta palabra siervo, podemos entender que prácticamente esta palabra quiere decir ser un esclavo. Así que estamos hablando de un señorío, de un amo y de un esclavo. Entonces, no sé si a veces olvidamos esto o no lo habíamos entendido, o quizás a veces entramos en un proceso de rebeldía, donde todavía queremos controlar algunos aspectos de nuestra vida. Y cuando esto sucede, entonces comienza nuestro conflicto con Dios, porque pues Él nos quiere llevar hacia un lado y nosotros queremos ir hacia el otro. Esta mañana estudiaremos la vida de un hombre que todo el tiempo parecía que iba a fracasar, que en cualquier momento todo iba a terminar para él. Podríamos decir que toda su vida la vivió al filo de la navaja. Y si pudiéramos usar términos coloquiales, podríamos decir que estaba salado, porque cuando parecía que todo le saldría bien, todo le salía mal. Cada situación parecía que iba a terminar en un desastre, en una gran tragedia. Pero Dios intervino siempre para que no fuera así. Este hombre se llamaba José, el hijo de Jacob y Raquel. Voy a comenzar hablando un poquito de Jacob para entrar en contexto. Jacob, el padre de José. Y si tú te das cuenta constantemente en las escrituras se nombran juntos estos tres nombres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Constantemente se están nombrando y generalmente se nombran juntos. Estos y sus hijos de Jacob son conocidos como los patriarcas o los padres fundadores de Israel. Son tan importantes
que Mateo se refiere a ellos como parte de la genealogía de Jesucristo. Pues un día Jacob fue llamado a salir de la tierra de su padre y ya en edad de casarse le recomendó a su papá no hacerlo con cualquier mujer, sino con las hijas de Labán. Demasiado habían sufrido sus padres con las esposas paganas de su hermano Esaú para poder o para querer repetir la misma experiencia. Y mira, siempre que he podido, a través de los estudios, he querido destacar la importancia de saber escoger la que será tu mujer o la que será tu marido. Y el primer filtro para no equivocarse en esta importante decisión es saber dónde buscar. Obviamente, si tú buscas en un bar, tendrás una mujer de bar. Si buscas en una iglesia, pues tendrás más posibilidades de encontrar una mujer cristiana que piense como tú, que comparta tus valores como la fidelidad, el compromiso, que sea una persona que acepte su rol, que viva feliz en su rol como mujer, que quiera formar una familia, etc. Bueno, es un ejemplo. Quiero que me entiendas a lo que me refiero, pero sí es importante saber en dónde buscar a una persona y también invertir tiempo con paciencia para conocerla bien. Jacob tenía pues que andar su camino, ¿verdad? Y así se encontró con Raquel, a quien amó desde la primera vez que la vio. Raquel era pastora de ovejas. Y Raquel a su vez quiere decir oveja. Así que seguramente ella era una mujer dócil, apacible y sumisa que conquistó el corazón de Jacob. Sin embargo, Raquel tenía un padre que era un ladino. Es verdad, Jacob no era ninguna perita en dulce, ¿verdad? Es más, su nombre quiere decir engañador, y sí lo era. Pero ese día también se encontró con su suegro, Labán, que vino a ser la horma de su zapato. Jacob sufrió mucho porque él quería casarse con Raquel, que era la hija menor, y Labán lo sabía. Así que Jacob ofreció trabajar para él durante 7 años para que le diera la mano de su hija. Pero a través de engaños, el día de la boda, Labán le entregó a Lea, la hermana de Raquel, la mayor, a quien José nunca amó realmente. Cuando Jacob se dio cuenta del engaño, reclamó su derecho y le fue entregada también Raquel, pero a cambio de trabajar otros 7 años más. Y en total fue obligado a trabajar 14 años para su suegro Labán a cambio de su hija. Pero dice en Génesis 29 que esto no le importó a Jacob porque él amaba a Raquel. Sin embargo, existía un problema con Raquel. Ella era estéril y esto la atormentaba bastante. Y así pasaron muchos años. Pero Dios, recuerden estas dos palabras que voy a estar mencionando constantemente. Pero Dios un día se acordó de Raquel y le permitió concebir a José, su primer hijo. Y después, en un segundo embarazo, concibió a Benjamín, pero murió en el parto. Pasó el tiempo y el éxito de Jacob fue muy evidente. A pesar de que siempre le pusieron el pie, él siempre pudo prosperar. Un día sus cuñados
ya no lo aguantaron más, sus celos y su envidia hacia él crecieron y pusieron a Labán en su contra, a su suegro Labán, a tal grado que la convivencia se volvió insoportable. Y Dios le dijo a Jacob que ya era tiempo de salir de ahí. Jacob había sido estafado, engañado, traicionado, y todo el trabajo de 20 años parecía derrumbarse en un momento. Pero mira lo que dice en Génesis 31:7. Dice así: aquí está hablando Jacob precisamente, dice: mire, vuestro padre me ha engañado, refiriéndose a Labán, y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios intervino. Y Jacob se daba cuenta que dentro de todo lo malo que pudieron ponerse las cosas, pues él fue guardado por Dios. En el caso de José, su hijo, él mismo tuvo el cuidado que Dios tuvo con su padre Jacob. Y lo vamos a ver así en forma rápida, ¿verdad? Cómo Dios cuidó a José a lo largo de toda su vida. Y en el libro de Hechos podemos ver cómo en el discurso de Esteban, antes de morir, nos da la clave para entender la vida de José. Fíjate cómo dice en Hechos 7, versículo 9. Dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Vamos a entender a lo largo de este estudio a qué se refería Esteban con estas palabras. Bien, adentrémonos brevemente en la vida de José. José era un joven que vivió entre el amor y el odio. Por un lado, el gran amor de su padre Jacob, y por otro lado el odio de sus hermanos mayores. José fue amado por su padre porque fue el fruto del amor de su vida. Fue el fruto de su amor entre él y Raquel. Y aunque Jacob había tenido más hijos antes, cuando le nació fue el gran amor de su vejez. Jacob nunca ocultó este especial amor por su hijo José. Dice la Biblia, y nos da un detalle, aquí Moisés, ¿verdad?, el autor del libro de Génesis, nos da un detalle para saber cómo desde su adolescencia Jacob tuvo una preferencia por José. Fíjate cómo quiso distinguirlo, haciéndole un atuendo especial. Dice así en Génesis 37:3: llamaba Israel a Josué. Israel es el segundo nombre que Dios le dio a Jacob después de cierta circunstancia, pero Jacob e Israel es el mismo. Llamaba Jacob a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Así andaba José por todos lados, con esa túnica especial hecha por su padre como regalo, como un distintivo del amor que le tenía a José.
Además, él era un adolescente extrovertido de 17 años, que soñaba cosas que a muchos no les agradaba oír. Todas estas preferencias de Jacob hacia José provocaron en sus hermanos mayores un odio hacia él, hacia este hijo consentido de su padre, hacia José, el soñador. Este odio se fue acumulando durante años y años, hasta que a estos hermanos se les presentó la oportunidad de deshacerse de este molesto José. Y entonces empezaron a maquinar la posibilidad de matarlo. Pero Dios, a través de su hermano Rubén, impidió que lo mataran. Mientras decidían qué hacer con él, dice el texto en Génesis 37, que lo encerraron en una cisterna, en un pozo. Y en eso pasaron por ahí unos ismaelitas, unos árabes. Y entonces vieron la oportunidad de deshacerse de él y al mismo tiempo sacar un provecho económico. Así que decidieron vender a José, a estos nómadas, por 20 piezas de plata. Mira cómo dice el texto en Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y se llevaron a José a Egipto. Mientras estos árabes compraron a José, decidieron llevarlo a un mercado de esclavos a Egipto para subastarlo al mejor postor. Sus hermanos, entonces, fingieron su muerte y así se lo hicieron saber a su padre, a quien le llevaron esa famosa túnica de colores bañada con la sangre de un cabrito. A estos malvados hijos, a estos malvados hermanos, no les importó ver a su padre deshecho. Dice el texto que aunque todos quisieron consolarlo, era tan grande su dolor que prácticamente vivió de luto permanente y lo lloró siempre. Mientras tanto, estos árabes vendieron a José en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Imagínate lo que habrá pensado José. Porque en aquel entonces, un esclavo pasaba a ser propiedad total del amo. Este podía hacer con él lo que quisiera. Podía pegarle, podía mutilarle y hasta matarle sin que nadie le reclamara nada, porque prácticamente era un objeto en las manos de su propietario. Así que José no sabía cuál sería su destino. Pero Dios volvió a intervenir en su vida y lo prosperó en el lugar al que fue llevado. Potifar prácticamente lo compró a José para su uso personal y se lo llevó a su casa. Mira cómo dice en Génesis 39, versículos del 2 al 4. Dice: mas Jehová estaba con José,
y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. A partir de ese momento, ¿verdad? Dios hizo prosperar a Potifar en todo lo que hacía, precisamente por la deferencia que tenía hacia José, porque veía al Dios que trabajaba detrás de José. Todo iba muy bien, pero dice el texto que un día la mujer de Potifar puso sus ojos en José y le dijo que se acostara con ella. Pero José no quiso. Argumentó su fidelidad tanto hacia su amo como hacia su Dios. Pero el acoso siguió y siguió hasta que un día, estando solos en casa, esta mujer lo tomó de su manto para que se acostara con ella. Pero José huyó y salió. Pero la mujer se quedó con el manto de José. Esta mujer despechada se quiso vengar y acusó a José de querer abusar de ella y le dijo a su marido: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Desde luego Potifar se enojó mucho y dice el texto que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Nuevamente, el panorama se tornó negro para un inocente José. Pero Dios volvió a estar con él. Él halló gracia delante del jefe de la cárcel. Y miren lo que dice el texto en Génesis 39, 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Un día, estando en la cárcel, José, acuérdense que José tenía un don. José tenía sueños premonitorios, pero además tenía la facultad dada por Dios de interpretar los sueños de los demás. Así que un día, estando en la cárcel, José le interpretó sus sueños a dos personas que habían sido encarceladas. Una era el panadero del rey, quien fue condenado, y el otro era el copero del rey. Este último fue liberado, como se lo había dicho José que sería. El copero quedó tan fascinado cuando fue liberado que José le hizo un encargo y le dijo: te encargo que cuando estés fuera, ¿verdad?, le hables bien de mí al rey. Pero al copero se le olvidó por completo. Pasaron 2 largos años y seguramente José perdió la esperanza de salir de allí. Pero Dios sí lo recordaba. Así que un día
le mandó a Faraón tener un sueño que nadie, ninguno de sus sabios, ninguno de sus consejeros, ninguno de sus sacerdotes y profetas pudo interpretar. Así que entonces el copero del rey se acordó de cómo José le había interpretado su sueño y entonces se lo recomendó al rey. Y dice la Biblia que entonces Faraón envió y llamó a José. Este Faraón le contó a José su sueño y él se lo interpretó. Y le dijo: pronto vendrán sobre Egipto 7 años de prosperidad. Pero después de estos 7 años de prosperidad, vendrán 7 años de hambruna. Y aunque estas noticias últimas no fueron muy buenas, Dios nuevamente actuó a favor de José y le dio mucha gracia delante de Faraón. Tanta gracia le dio Dios a José delante de Faraón, que éste decidió no solamente sacarlo de la cárcel, sino ponerlo como el segundo de a bordo dentro del reino egipcio. Mira cómo lo dice el texto en Génesis 41, del 37 al 43. Dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, después de la interpretación del sueño. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José había sido abandonado para morir seguramente en una mazmorra egipcia. Pero Dios tenía otros planes para él. Y ahora, a sus 30 años, se estaba convirtiendo en el brazo derecho del faraón del país más poderoso del mundo en ese momento. A partir de entonces, Dios llenó a José de sabiduría para poder sacar adelante ese cargo. Se casó y comenzó a despuntar en medio de un mundo desconocido para él. Así pasaron estos 7 años de prosperidad, ¿verdad? Y en esos 7 años de grandes bendiciones agrícolas, José guardó. De hecho, la arqueología ha encontrado una especie como de pozos gigantescos enterrados, hechos hacia abajo en la tierra,
donde los arqueólogos presumen que se guardaron los granos que José acumuló durante esos 7 años de prosperidad. Pasaron estos 7 años y después vinieron los 7 años malos, ¿verdad? Las cosas empezaron a ponerse muy difíciles para Egipto. Y no solamente para Egipto, sino también para los países cercanos. Y dice así, en Génesis 41, del 54 al 57. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esta escasez llegó hasta Israel. Y como dice el siguiente versículo, viendo Jacob, recuerden que Jacob, el padre de José, que lo había dado por muerto muchos años atrás, dice en el siguiente versículo, que viendo Jacob que en Egipto había alimento, le dijo a sus hijos, vayan a comprar alimento a Egipto, porque si no, nos vamos a morir de hambre. Y la historia continuó. Dice así en el capítulo 42, del versículo 5 al 8. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Nadie hubiera podido imaginar que después de tantos años, estos hermanos se volverían a encontrar con José. Pero Dios tenía un plan. Claro, dice el texto que sus hermanos no reconocieron a José, ¿verdad? Seguramente él estaba vestido y maquillado a la usanza egipcia, pero él los reconoció de inmediato. Ahora la situación de ellos era muy distinta a la de José. En otrora, cuando la vida de José dependió de sus hermanos, estos se desentendieron de él y lo dieron por desaparecido. Ahora, la vida de sus hermanos dependía de José. ¿Qué haría él? ¿Habría llegado la hora de la venganza perfecta? Claro que no. José había sido una persona que, aunque había vivido una vida muy difícil, supo reconocer a Dios en las encrucijadas de su vida. Y siempre pudo ver su mano prosperándolo y sacándolo adelante. Ahora era tiempo de actuar de acuerdo a las lecciones aprendidas.
Era tiempo de ser misericordioso con aquellos que lo odiaron tanto y buscaron siempre su mal. José se enteró que su padre y su hermano Benjamín aún vivían. Y entonces se dio cuenta que los podría recuperar. Así que José ideó un plan. Empezó a presionar a sus hermanos. Los acusó de que eran espías, de que eran ladrones, y de esta forma los obligó a llevarle a Benjamín, su hermano menor. Dice Génesis 42 del 18 al 20. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros sí, y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Llegaron con esta noticia a la casa de Jacob. Y cuando Jacob, el padre de Benjamín, se enteró de esta extraña condición por parte de este señor de Egipto, se entristeció solo de pensar que después de haber perdido a José, también podría perder a Benjamín. Pero las condiciones de hambruna en las que vivían era tan grande que finalmente se dio. Así regresaron los hermanos de José a Egipto con dinero por más alimento y también con Benjamín. De tal forma que José pudo convivir con su querido hermano, con el hijo de su madre, Raquel. En un momento, dado el gran deseo de José de recuperar para siempre a su hermano Benjamín y a su padre Jacob, hizo que José les tendiera una trampa. Acusó a todos sus hermanos de haberse robado su copa, la copa del gran rey de Egipto. Pero esta copa había sido puesta maliciosamente en las cosas de Benjamín. Ellos inmediatamente negaron el robo. Entonces José les dijo que aquel que la tuviera sería su esclavo para siempre. Y como todos estaban muy seguros de su inocencia, aceptaron. La copa fue hallada en las cosas de Benjamín, y éste quedó como esclavo en las manos de José. Sus hermanos se dieron cuenta que esto provocaría la inminente muerte de su padre, y le suplicaron a José para que lo dejara libre, a cambio de que se quedara en su lugar uno de sus hermanos, Judá. Pero José ya no pudo seguir adelante con este engaño. Y finalmente su corazón se quebró y ya no pudo más. Fíjate cómo lo relata Moisés en Génesis 45 del versículo 1 a 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: soy yo, José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra
y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Qué historia! El versículo 5 nos da la clave y el propósito de la vida de José. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, este fue el objetivo final. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto acá. Es verdad, el pueblo de Israel no hubiera sobrevivido a esta hambruna, pero Dios usó a José para preservar la vida de todo el pueblo. Qué tremenda lección. Lo que parecía que iba a terminar para mal, Dios lo encaminó para bien. A veces al comienzo de una crisis pensamos que nos vamos a quedar allí y ni que nunca la vamos a poder superar. Pero Dios sabe lo que está haciendo. La vida de José es una vida de aliento porque, pues, ya vimos que muchas veces estuvo al borde del abismo, pero Dios siempre lo sacó adelante. Cuando todo parecía que iba a ser mal, que todo iba para peor, ¿verdad? Dios lo encaminaba para bien, porque tenía un propósito que cumplir por medio de él. Precisamente por esta razón les quise compartir la vida de José, no solo porque es una vida inspiradora, sino porque además ilustra el poder de Dios guardando a uno de sus hijos. Dios tiene una visión y un propósito para cada uno de nosotros, pero a veces, siendo Dios un buen ajedrecista, no alcanzamos a ver su jugada. Él ve más allá de lo inmediato, y aunque el presente no tenga sentido para nosotros, para Él sí, porque todo es parte de un plan que Él elabora a lo largo de nuestras vidas. Seguramente tú has sufrido de alguna traición, de un engaño. Seguramente has creído en algún momento de tu vida que todo está perdido. Quizá no ves ninguna salida a tus problemas. Tal vez has hasta pensado renunciar a la vida. Pero Dios tiene para ti estas dos mismas palabras que tuvo para Jacob y José. Pero Dios. No sé, tal vez te digan que el porcentaje de posibilidades para curar tu cáncer es muy bajo, o que ya no hay nada que hacer, o te digan que el riesgo es muy alto, que todo está perdido. Pero Dios tiene la última palabra. Recuerda que Dios puede obrar milagrosamente y cambiar las cosas. Tú, como José, eres un hijo de Dios y Él te ama también. Y Él estará contigo y no te dejará. No sé de qué forma Él podrá intervenir en tus problemas, pero lo hará. Y bueno, si en un momento decide que ya es hora de descansar, de llevarte con Él, será el tiempo de Dios y entonces te lo hará saber. Pero mientras tanto, nunca dejes de confiar. Él ya hizo lo más difícil contigo, que fue darte la salvación. Así que todo lo demás es lo de menos. Para terminar, quiero compartirte este versículo de Efesios 2, 4 y 5, que dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, que Dios los bendiga.